Hola a todos y a todas. Bueno, yo soy Andrea, soy trabajadora social y también soy la que se encarga de todo el tema de administración y de comunicación del Grupo Respiralia, que es la Fundación Respiralia y la Asociación Balear de Fibrosis Quística. Y bueno, hoy traemos una cápsula diferente porque hoy vamos a hablar de lo que hay detrás de todos los proyectos que llevamos a cabo desde aquí. Y evidentemente no podemos hablar del trabajo administrativo sin otra persona que no sea Carlos. Así que si me acompañáis. Hola Carlos, hoy Buenas. estamos en butacas diferentes, hoy voy a Sí. llevar yo la entrevista. Entonces cuéntanos, llevas 17 años, ¿no?, al frente de la Asociación Balear de Fibrosis Quística y de la Fundación Respiralia. Correcto. ¿Y cuál es el proceso para poder llevar a cabo un programa de atención directa? Bueno, para está personas claro, con FQ? claro, en personas con fibrosis quística tienes que tener un personal muy especializado y también los recursos que permitan pagar a ese personal especializado, ¿no? Y evidentemente una infraestructura como la que tenemos que también lleva unos gastos importantes, es fundamental. Claro, ¿y cuál es el modo de financiación elegido para estas dos entidades? Bueno, la asociación siempre se ha basado o prácticamente todo, en la financiación pública, es decir, subvenciones. También tenemos las cuotas de miembros asociados y algunas donaciones, ¿no? Algún convenio con alguna entidad privada, pero no es lo normal. En cambio, para la Fundación, desde su creación ya dijimos que nos centraríamos en la financiación privada, ¿no? Salvo la subvención que nos dieron para poder construir este centro, el resto han sido aportaciones privadas, bien a través de donaciones, a través de convenios de colaboración con empresas y también gracias a la organización de eventos propios en los cuales ya incluimos el contrato de patrocinio de empresas que quieran publicitarse allí, ¿no? Luego tenemos una parte, creo importante, que es el alquiler de parte de nuestras instalaciones. Y según tu experiencia, ¿qué crees que es lo que busca una persona o una empresa que colabora con nosotros? Hombre, a ver, yo, por lo que he podido ver, la gente le gusta que cada euro que aporta vaya a la atención directa de la persona usuaria, ¿no? En este caso, personas con fibrosis quística. A veces no se entiende, ¿no?, que necesitamos también ese recurso económico para poder pagar la hipoteca de estas fantásticas instalaciones que permiten ofrecer unos servicios de mucha calidad. Y entonces eso cuesta, ¿no?, un poquito, pero bueno, gracias al alquiler de la sala de formación, cuando nosotros no la utilizamos, pues podemos conseguir, yo creo que el 80%, 90% del coste financiero del mantenimiento del edificio. Vale, ¿y crees que ha cambiado la manera de pedir colaboración? Sí, yo creo que tenemos que avanzar en eso, ¿no? Antiguamente las empresas era un poco donar ese dinero que te hacía falta, e incluso parecía como si fuéramos a llorar un poquito, ¿no?, que nos dieran ese recurso, ¿no? Ahora yo he cambiado la filosofía, yo ahora prefiero que la empresa, la persona venga aquí, sepa de primera mano lo que hacemos y si le gusta, que aporte. Y esas aportaciones pueden venir de muchas maneras, es decir, se puede colaborar de muchas maneras. Y vale, pues para finalizar, ¿qué le dirías a alguien, así hablando a la cámara, si quiere colaborar, qué podemos hacer o qué puede hacer? Bueno, a nivel de personas particulares, pues evidentemente está la típica donación, se pueden hacer miembros asociados de la Asociación Balear de Fibrosis Quística, no de la Fundación porque no tiene miembros asociados, pero yo animaría más a ese voluntariado que puede ser en nuestros eventos, aunque es verdad que tenemos un fantástico equipo de más de 50 personas que colaboran en nuestros eventos, pero es una forma de colaborar. Luego también está el tema de involucrar a la empresa donde trabajo, ver si puede encajar algún tipo de colaboración. Tú has venido conmigo a las actividades que hacemos en los centros educativos, han venido voluntariado corporativo y ha sido fantástica la colaboración, creo que ha sido muy positiva para tanto la empresa que ha aportado ese voluntariado como para nosotros, ¿no? Luego también hay una forma, porque tenemos una empresa que es SIG Services, que ha firmado un convenio en estos tiempos complicados por el cual, a través de su línea de telefonía, que es Kefon, pues dona 10 euros por cada línea que contrate su empresa. Por tanto, yo animo a las familias, a los amigos, a las empresas, que bueno, que escuchen la oferta de
serán de las mejores compañías que hay en el mercado, pues la que les guste, pues se haga a través de Kefon, y Kefon será la que haga la donación a la fundación. Por tanto, estaremos ahorrando en nuestras facturas y a la vez colaborando con la fundación, Claro, ¿no? es que es estupendo. Y luego, evidentemente, si queremos colaborar en un evento patrocinando, o que queremos que nuestra marca se asocie a la marca Respiralia que hemos creado y que se ha establecido sobre todo en la natación, Sí. pues serán bienvenidos para ese patrocinio que nos ayudará a financiar ese proyecto. Perfecto. Entonces animamos a las personas que nos siguen, ¿no?, y que están viendo esta cápsula a que vayan a nuestra web, que tú eres el encargado de toda la información que nos acabas de decir, plasmarla ahí. Correcto. Y como siempre ponemos en redes, está todo en la web y todo en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Así que nada, si tienen alguna duda más nos pueden escribir un mail, ¿no? Por Escribirnos supuesto. por mensaje a alguna red. Y nada, muchas gracias, Carlos. A ti, gracias.